La suerte del transporte espacial no fue precisamente buena, ni mucho menos. El nombre me pareció una de esas extrañas ironías humanas que tanto parecían gustarles. Yo, Xantar Krell, xenobiólogo jefe del Cuerpo de Exploración Galáctica, me encontré apiñado en ese cubo oxidado junto a un espécimen humano que desafiaba toda clasificación lógica. ¿Ya llegamos?, preguntó Finn Donovan por 27ª vez en lo que los humanos miden como horas. Chasqueé las mandíbulas con fastidio. Llegaremos exactamente a la misma hora que cuando lo pediste hace 5 minutos, es decir, dentro de 7 rotaciones estándar. Finn sonrió, mostrando esos dientes planos e ineficaces que poseen los humanos. Solo para comprobar si tu sentido del humor mejoraba. Sigo esperando. El humor es ineficaz, respondí. Aunque en mi fuero interno, a veces me preguntaba si los humanos tenían razón con sus constantes bromas. Aunque nunca lo admitiría. La nave se sacudió de repente, haciendo que mi exoesqueleto chocara contra el mamparo metálico. Las luces de advertencia brillaron carmesí en el panel de control. Dicho esto, Finn con una calma notable, no suena como un procedimiento operativo estándar. Corrí a la consola, mis antebrazos trabajando frenéticamente en los controles. Una pequeña colisión de asteroides. Integridad del escudo al 67%. Sistemas de propulsión comprometidos. Define comprometido, dijo Finn. Ya agarrando su paquete de emergencia, fuga de plasma, control direccional fallando y aproximadamente 42 minutos hasta la falla catastrófica del motor. Finn asintió como si acabara de comentar sobre el clima. Entonces, vamos a hacer un aterrizaje forzoso. ¿Algún planeta habitable cerca? Consulté los mapas estelares. Uno clasificado como un mundo de la muerte de categoría 9. Perfecto, dijo Finn con lo que los humanos llaman una sonrisa burlona como en casa. Lo miré fijamente. Los humanos se originaron en un mundo de la muerte de categoría 8, lo que explicaba mucho sobre su extraña fisiología y psicología. Pero incluso ellos clasificaron los mundos de categoría 9 como zonas de peligro extremo. ¿Te das cuenta?, dije lentamente, pronunciando cada clic de mi traductor de voz, que la categoría 9 significa que la composición atmosférica por sí sola podría disolver tus pulmones. Mejor que disolverse en el espacio, respondió Finn, ya ajustándose al sofá de emergencia. Además, tienes esos elegantes trajes ambientales en la bodega de carga, ¿verdad? Me apresuré a asegurarme mientras los sistemas automatizados de la nave iniciaban los protocolos de descenso de emergencia. 3 trajes, uno dañado en ese accidente de carga en la estación próxima. 2 trajes. Entonces lo haremos funcionar. Los humanos y su optimismo. Otro rasgo ineficiente que de alguna manera los mantuvo con vida contra toda probabilidad. El descenso fue, por usar una de las frases favoritas de Finn, una verdadera montaña rusa, significara lo que significara. Vomité 2 veces en mi receptáculo de emergencia mientras Finn gritaba y aullaba como si esta posible muerte fuera una forma de entretenimiento. El impacto se produjo con un chirrido y un desgarro al chocar el metal con la piedra y el suelo. Mi exoesqueleto absorbió la mayor parte del impacto, pero varias de mis extremidades secundarias se rompieron dolorosamente. La nave se detuvo con un crujido, asentándose en un ángulo precario entre lo que parecía una gigantesca flora de hojas rojas. Bueno, dijo Finn, desabrochándose el cinturón y poniéndose de pie con solo un ligero tambaleo. No fue tan malo. Si se he de dolor. 3 extremidades rotas contradicen tu evaluación. Su rostro se tornó preocupado. Maldita sea, Xantar. ¿Estarás bien? ¿Puedes regenerarlas o algo así? Son manipuladores secundarios, no primarios. Y sí, se regenerarán en aproximadamente 30 días locales. Sin embargo, el dolor es bastante fuerte. Finn asintió, ya moviéndose hacia la bodega de carga. Vamos a buscar esos trajes y hagamos una evaluación de daños. Las naves no se irán a ninguna parte pronto, pero tal vez podamos enviar una señal de socorro. Por suerte, los trajes ambientales estaban intactos. Diseñados para uso multiespecies, los míos se adaptaban a mi cuerpo insectoide, mientras que las aletas se ajustaban a su extraña estructura bípeda vertical. Activamos los filtros atmosféricos y salimos al infierno. Los mundos mortales de categoría 9 se ganan su clasificación con honestidad. Esta pesadilla en particular presentaba una gravedad 1,2 veces superior a la presión atmosférica galáctica estándar, lo que hacía que mi carropasa se hundiera a pesar de la protección de los trajes y una costosa mezcla de gases que corroería la piel expuesta en minutos. Respirable, anunció Finn, comprobando las lecturas de su traje. Alto oxígeno,
bajo dióxido de carbono, trazas de metano. Me recuerda a las montañas de la Tierra. Respirable para ti, corregí. El compuesto de cloro y nitrógeno desencadenaría una reacción alérgica en mi sistema respiratorio que me mataría en 7 minutos. Menos mal que tenemos trajes entonces, respondió alegremente, inspeccionando el lugar del accidente. La nave no tiene muy buena pinta. Los propulsores de babor han desaparecido por completo y ese corte en el casco significa que estamos perdiendo atmósfera más rápido de lo que promete un político. Ignoré su extraña comparación y evalué nuestra situación. Pero la baliza de socorro parece funcionar. Las naves de socorro deberían llegar en aproximadamente 3 meses estándar. 3 meses, silbó Finn. Supongo que entonces acamparemos. La nave mantendrá condiciones habitables durante 20 días como máximo. Calculé. Después de eso, debemos confiar únicamente en nuestros trajes cuando estemos dentro. Finn se encogió de hombros. Ya encontraremos una solución. Los humanos son buenos en eso. Había observado este rasgo peculiar en su especie. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, simplemente se negaban a reconocer la imposibilidad. Pasamos el resto del día local, aproximadamente 31 horas estándar, rescatando lo que pudimos de la nave. Había suficientes provisiones para mí, pero limitadas para Finn. Los recicladores de agua estaban dañados, pero funcionaban parcialmente. Las comunicaciones se limitaban a la baliza de socorro. Al caer la noche, con una caída de temperatura de 40 grados, nos retiramos a la nave. A través de la ventana, observé 6 lunas de diferentes tamaños elevándose en el horizonte, proyectando un resplandor inquietante sobre el paisaje alienígena. Comentó el bonito Finn, uniéndose a mí en la ventana. Me recuerda a la vista desde la base Armstrong en la Luna. ¿Has estado alguna vez? No he tenido el placer de visitar el primer asentamiento extraplanetario de la humanidad, respondí. Aunque lo he estudiado extensamente. Finn sonrió. El estudio no se compara con la experiencia. Zantar. Eso es algo que los humanos descubrieron pronto. Un aullido penetrante interrumpió nuestra conversación, seguido de varias llamadas de respuesta. Fauna autóctona, observé mientras consultaba mi escáner. Grandes depredadores a unos 3 km de distancia, moviéndose en esta dirección. Probablemente curioso por el nuevo punto de referencia humeante que hemos creado, dijo Finn, revisando su equipo de supervivencia. ¿Hay armas a bordo? Esta es una nave científica, le recordé. Tenemos un rifle de pulsos para la recolección de muestras y una porra eléctrica. Mejor que nada, respondió, recogiendo ambos. Yo haré la primera guardia. Tú descansa esas extremidades rotas. Debería haber insistido en una división del trabajo más equitativa, pero el dolor nubló mi juicio. Me retiré a mi dormitorio, dejando a Finn con su vigilia. El sueño llegó a ratos, interrumpido por sonidos de movimiento fuera de la nave y ocasionales maldiciones apagadas de Finn. Cuando salí 6 horas después, lo encontré aún alerta, con el rifle de pulso sobre su regazo. ¿Algo que informar?, pregunté. Solo unas cosas muy grandes, muy curiosas, de 6 patas con demasiados dientes, respondió. Olfateaban, pero mantuvieron la distancia cuando disparé un tiro de advertencia. Los carnívoros hexapitales son comunes en mundos de alta gravedad, noté. Sus extremidades adicionales les proporcionan estabilidad y ventajas para la caza. Siempre que lo hacen, son inteligentes, dijo Finn, poniéndose de pie y estirándose con una serie de chasquidos provenientes de su extraño esqueleto interno. Están probando el perímetro, buscando debilidades. La mayoría de los depredadores son simplemente oportunistas, repliqué. Carecen de la capacidad cognitiva para la planificación estratégica. Finn me miró. Había llegado a reconocer su expresión, ya que sus humanos saben más. Que se lo digan a la manada que ha estado sondeando sistemáticamente nuestras defensas toda la noche. Antes de que pudiera formular una respuesta, un nuevo sonido emergió del bosque. Un lamento agudo que ni siquiera mi traductor pudo descifrar. ¿Qué es eso?, preguntó Finn, repentinamente alerta. Consulté mi escáner. Una forma de vida más pequeña, juvenil, a juzgar por el tono. ¿Una cría? Finn ya se dirigía a la esclusa de aire. Rifle de pulsos listo. ¿Qué estás haciendo?, exigí, corriendo tras él. El protocolo dicta que debemos permanecer en la nave hasta el rescate. Eso suena a llamada de socorro, respondió, comprobando los precintos de su traje.
Algo está mal ahí fuera. Este es un mundo mortal de categoría 9, le recordé. Todo ha evolucionado para matar a todo lo demás, incluyéndote a ti. Entonces tendré cuidado, dijo, mientras cerraba la esclusa de aire. Pero no voy a sentarme aquí a escuchar a un niño pedir ayuda, aunque sea un niño extraterrestre. Este, según había aprendido, era otro rasgo humano desconcertante. Sus instintos protectores se extendían más allá de su propia especie, a menudo en detrimento propio. Altamente ineficaz desde un punto de vista evolutivo, pero de alguna manera entrañable. Lo seguí. Naturalmente, alguien necesitaba documentar su probable desaparición para los registros principales. El suelo del bosque estaba cubierto de un material espeso y esponjoso, a medio camino entre el hongo y el musgo. Cada paso liberaba nubes de esporas que, afortunadamente, nuestros trajes filtraban. El lamento se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos a un claro. Allí, atrapado bajo un análogo de un árbol caído, yacía una criatura parecida a una cruza entre un felino y un reptil. Escamas cubrían su cuerpo, excepto por una melena de filamentos parecidos a pelo. 6 ojos dispuestos en una línea horizontal nos miraban con terror. Era claramente juvenil, quizás una quinta parte del tamaño de un adulto, según proporciones de las extremidades. Está clavado, dijo Finn innecesariamente, acercándose lentamente. Hola, amiguito. Estamos aquí para ayudar. Pero la criatura siseó, mostrando una dentadura impresionante. Te aconsejo que no te acerques, advertí. Incluso los ejemplares jóvenes de especies depredadoras pueden infligir daños considerables. Está asustado, respondió Finn, dejando el rifle y recogiendo una rama robusta. ¿Tú no lo estarías? Encajó la rama bajo el árbol caído y comenzó a levantarlo. La madera crujió, pero no se movió. Ventaja mecánica insuficiente, observé. La masa es demasiado grande. Entonces ayúdenme, gruñó Finn, forcejeando con la palanca improvisada. En contra de mi buen juicio, coloqué mis extremidades funcionales junto a las suyas y empujé. Juntos, logramos levantar el análogo del árbol unos centímetros. La criatura sigue atrapada, noté. Sus ramas inferiores parecen aplastadas. Tenemos que levantar más alto, dijo Finn, reposicionando la rama en 3. 1, 2, 3. Volvimos a forzar el tronco, elevando aún más el enorme tronco. La criatura joven se revolvió, pero permaneció parcialmente inmovilizada. No puede mover las patas traseras, observó Finn, con el rostro mostrando esa respuesta emocional que los humanos llaman preocupación. Tenemos que sacarlo mientras sostenemos esto. Imposible, respondí. No tenemos las extremidades necesarias para realizar ambas acciones simultáneamente. Un crujido proveniente del borde del bosque nos interrumpió. Uno de los depredadores hexapital había emergido, con la atención fija en el joven atrapado, presumiblemente su descendencia, dadas las similitudes morfológicas. Padre, susurré. Espécimen adulto, extremadamente peligroso. El depredador adulto se acercó con cautela. Sus enormes garras dejaron profundas huellas en la alfombra de hongos. Nos miró con evidente hostilidad, pero parecía igualmente preocupado por alcanzar a su descendencia. «Estamos ayudando», le gritó Finn como si la criatura pudiera comprender. «Tu cría está atrapada. Estamos intentando liberarla». El depredador gruñó. Un sonido tan bajo que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. «Nos percibe como amenazas», dije. «Deberíamos retirarnos de inmediato». «No», dijo Finn con firmeza. «Vamos a sacar a este cachorro. Tu padre puede ver que intentamos ayudar. Tu antropomorfización nos matará, si se...». Para mi asombro, Finn bajó su extremo de la rama, haciendo que el árbol se reclinara ligeramente y se encarara directamente con el depredador adulto. Hizo una serie de gestos hacia el joven atrapado, luego señaló el árbol y se levantó mentalmente. El depredador ladeó la cabeza, 6 ojos parpadeando en secuencia. «Está comprendiendo el concepto», susurró Finn. «Criatura inteligente». «Estás pensando que parte de ti comer primero», repliqué. Para mi total incredulidad, el depredador adulto se acercó, todavía cauteloso, pero ya no abiertamente hostil. Se había posicionado al otro lado del árbol caído y hundió sus garras en la madera. «Va a ayudar», dijo Finn, sonriendo dentro de su casco. «¿Listos? A levantar a la tercera». Juntos, humano, alienígena y depredador nativo, nos lanzamos contra el enorme tronco.
Esta vez se elevó lo suficiente como para que el joven se arrastrara, aunque se movió con evidentes heridas. En cuanto el cachorro quedó libre, el depredador adulto soltó el árbol y corrió hacia su cría, acariciándola y examinándola con sorprendente delicadeza. El joven se movía lastimeramente, incapaz de sostenerse sobre sus patas traseras. Diagnostiqué un traumatismo espinal, escaneando desde una distancia segura. Parálisis parcial. Poca probabilidad de supervivencia en este entorno. No si ayudamos, dijo Finn, con esa peligrosa determinación en la voz. No tenemos la obligación de ayudar a la fauna autóctona, le recordé. De hecho, los protocolos de no inferencia lo prohíben específicamente. Los protocolos pueden tomarse un descanso, respondió Finn, acercándose lentamente a la familia de depredadores. Ese cachorro necesita atención médica. El depredador adulto observó con cansancio, pero no atacó mientras Finn se arrodillaba junto al joven herido. Lo recorrió con el escáner más a fondo. La compresión vertebral no está grave, informó. Con la inmovilización adecuada y el tiempo suficiente, podría sanar. Empezó a sacar componentes de su botiquín de emergencia, férulas, vendajes y spray analgésico diseñado para la fisiología maliense. Es imposible saber si los suministros médicos humanos son compatibles con la bioquímica alienígena. Protesté. Los fundamentos de la estructura son los mismos, respondió Finn, trabajando con cuidado. Los huesos necesitan soporte para sanar. Esta férula es solo estabilización física. Observé con asombro cómo creaba un sistema de soporte para la columna vertebral y las patas traseras del joven, trabajando lentamente mientras mantenía contacto visual con el depredador adulto. «Listo», dijo finalmente, recostándose. «No es perfecto, pero debería ayudar». El depredador adulto se acercó, olfateó el aparato médico e hizo algo extraordinario. Emitió un ruido sordo con la garganta, no amenazante, sino casi apreciativo. Luego, con cuidado, cogió a su cría por el pescuezo y se retiró hacia el límite del bosque. En la copa del árbol, se detuvo y nos miró antes de desaparecer entre la maleza. ¿Viste eso?, preguntó Finn con entusiasmo. Nos dio las gracias, antropomorfizándose de nuevo, reprendí, aunque sin mucha convicción. La interacción había sido inusual. Llámalo como quieras, respondió Finn. Hoy hicimos un amigo, o simplemente lo pospusimos, convirtiéndonos en comida, repliqué. Regresamos a la nave al amanecer, proyectando una luz sangrienta sobre el paisaje alienígena. Los sistemas de la nave informaron de mayor degradación durante la noche. Nos quedaban quizás 18 días de condiciones habitables. Necesitamos considerar alternativas, dije, revisando los datos. Quizás construir un refugio cerca de una fuente de agua dulce. Finn asintió, inusualmente pensativo. Vi algo mientras dormías. A unos 2 kilómetros al este, hay lo que parece un sistema de cuevas en ese afloramiento rocoso. Podría valer la pena explorarlas. Las cuevas suelen albergar organismos peligrosos, señalé. Todo aquí es peligroso, respondió Finn. Pero las cuevas ofrecen protección natural contra los elementos y se pueden defender más fácilmente que un campamento abierto. Su lógica, aunque simplista, tenía mérito. Pasamos el día reuniendo provisiones y preparándonos para una expedición al sistema de cuevas a la mañana siguiente. Al caer la noche, trayendo consigo el inquietante resplandor de las 6 lunas, oímos algo moviéndose fuera de la nave. Esta vez no se trataba del sigiloso acercamiento de los depredadores, sino de un sonido deliberado, casi como un arañazo. Finn se acercó a la ventana con cautela. ¿Qué demonios? Me uní a él y me sorprendí igual. El depredador adulto de antes había regresado sin sus crías. A sus pies yacía el cadáver de un animal más pequeño, recién cazado. Nos trajo comida, dijo Finn con una sonrisa triunfal. Imposible, respondí automáticamente. Tal comportamiento contradice todos los patrones xenobiológicos conocidos de las especies depredadoras. Díselo a nuestro nuevo amigo, dijo Finn, mientras se dirigía a la esclusa de aire. Voy a aceptar el regalo. Esto es muy irregular, protesté, pero lo seguí de todos modos. Afuera, el depredador nos observó acercarnos, con una postura alerta, pero no amenazante. Hizo una ligera reverencia e hizo un gesto hacia el cadáver. Gracias, dijo con claridad. Lo apreciamos. El depredador emitió el mismo ruido sordo de antes y luego retrocedió, sin dejar de observar. Finn recogió el animal muerto, algo parecido a una mezcla entre un conejo y un ciervo pequeño.
La cena, anunció Finn, sosteniendo el cadáver. Y la prueba de que no todo aquí intenta matarnos. Como para contradecirlo, un destello de luz cruzó el cielo, seguido de un estallido distante. Ambos alzamos la vista y vimos una estela de fuego que atravesaba la atmósfera. ¿Otra nave?, se preguntó Finn. Meteorito, corregí, comprobando mi escáner, pero grande de composición inusual por su contenido metálico. El depredador gruñó, mirando hacia el lugar del impacto, visible como un resplandor lejano más allá del bosque. Sin otro sonido, giró y se alejó trotando en la oscuridad. Creo que a nuestro amigo no le gusta lo que acaba de caer del cielo, observó Finn. Una conclusión científicamente insostenible, respondí. Pero admito que el momento es curioso. El suelo tembló ligeramente bajo nuestros pies, y desde la dirección del impacto, se elevó una columna de humo, brillando con un púrpura antinatural a la luz de la luna. Eso, dijo Finn, con la inquietante y tranquila que los humanos demuestran en situaciones realmente peligrosas. No parece un impacto de meteorito normal. De acuerdo, dije, con la antena temblando de aprensión a pesar del confinamiento del traje. El análisis espectral indica posibles elementos radiactivos. La expresión de Finn se ensombreció. Deberíamos comprobarlo mañana. Sería una imprudencia, repliqué. Exposición radiactiva, elementos alienígenas desconocidos, posibles contaminantes biológicos o posible rescate, interrumpió Finn. ¿Y si no es un meteorito? ¿Y si es una sonda o una cápsula de escape? La probabilidad era mínima, pero no podía descartarla por completo. Investigaremos a quién, pero con extrema precaución. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Sonidos extraños resonaban en el bosque. No eran los gritos normales de depredadores y presas, sino algo diferente, algo extraño. La fauna local parecía agitada, con constantes movimientos visibles en el límite del bosque. La mañana no trajo alivio. La columna de humo había pasado de púrpura a un verde enfermizo, y las lecturas del escáner mostraban contaminación atmosférica que se extendía desde el lugar del impacto. Sea lo que sea, no es natural, dijo Finn, comprobando los sellos de su traje por tercera vez. Y tengo un mal presentimiento. La inción no tiene validez científica, le recordé, aunque en privado compartía su preocupación.